Y bueno, no sé, o sea, quisiera saber un poco de tu experiencia para toda la gente de aquí, si te puedes presentar un poquito. Va, pues nada, yo mismo me autonombré Bosco dentro de la parte competitiva del Electrodance. Eh, pues igual en las preguntas que te mandé, como señalé que había cambiado de nombres varias veces, no puse cuáles, pero pues aquí, por ejemplo, pasé por Retro, Nova, Cero, pero al no ser una persona que se metiera a bailar, eh, pues obviamente ya llegaba y o había alguien con el nombre o pues tal cual, ¿no? En otro país ya había alguien conocido y pues tuve la necesidad de buscar un apodo que se acoplara a mí. Entonces soy Bosco y pues nada, me gusta mucho el electrodance. Ya, ¿cuándo empezaste a bailar tú? ¿En qué año fue que lo conociste? Pues el electro lo conozco, yo creo que desde que fue conocido por Tectonic, ¿sabes? Salían muchos videos. Yo veo que toda la banda como que publica el de Acos de Garson, de tararara, pero realmente yo, por ejemplo, había un video de Yakarta, así se llamaba, no sé si esté bien dicho, de un bebé que bailaba electro, era una animación. Y pues igual te envié unos videos de YX y Pietra y Smel, que eran bailarines principalmente rusos, ¿no? En sí muchos bailarines tuvieron el primer contacto con personas de Francia, ¿no? Porque fue ahí donde pues ahora sí que explotó la parte del electro. Pero pues digamos que yo sí fui más influenciado por bailes rusos y pues la verdad de ahí proviene como mi primer contacto. La primera vez que yo tuve, digamos, algo que ver, hola Caos, con el electro fue por un amigo, que de hecho estoy en su casa, es un compa de la secu y él me enseñó un video, si no me equivoco, de Puebla, Funnymotion. Nos íbamos a la sala audiovisual y pues ahí veíamos bailes de electro. La verdad pues no era algo que me llamara mucho la atención porque ya había visto películas como todos de baile y así y veía como que era una técnica un poco más pulida y pues la verdad mi interés fue más como el aspecto de expresión porque sí tengo problemas de comunicación a veces. Entonces, pues nació a partir justamente de ir socializando con las personas y de que mi compa, pues tal cual, me decía, vente, vamos a ver, y yo de, no, pues es que qué hueva ir hasta la ciudad, porque pues de donde vivo, tu casa, este, pues se hacen 3 horas a la ciudad casi, tres horas y media, entonces, pues sí era muy difícil, porque pues de morro no tienes como los medios para salir tú solito y ni los permisos, ¿no? Entonces, pues ese fue como digamos mi primer contacto con el electrodance. Y de ahí, bueno, entonces fue bastante difícil acercarte a la comunidad, como dices, pues que probablemente ya cuando empezaste ya estaba medio armada ahí en Ciudad de México, algo fuerte, ¿no? Pues mira, ¿qué crees que cuando yo empecé a ir a eventos, el primer evento que fui fue a uno que se hizo como una reunión de insurgentes? De hecho, ahí llegué justamente como retro y ya estaba la retro que hoy conocemos como la sirenita del electro, ¿no? Que ya vi su reportaje. Entonces, pues de ahí no me importó mucho porque realmente no pensaba yo en bailar. Nunca fui bueno como en las coordinaciones motoras. Pues por lo general siempre fui más de la parte que kinestésica, un poco más de estar leyendo, estar pues digamos, pues estudiando, ¿no? ¿Sabes? Eso fue lo que se me inculcó, entonces nunca fui muy afín a las artes porque nadie de mi familia lo es. Entonces, pues digamos que la parte de la comunidad de electro cuando vi sí era demasiado grande. O sea, había mucha gente que realmente pagaba por ir a ver a las personas y no sé, algo que hace referencia a eso y por eso me gustó mucho el artículo de Ibalde, fue que decía que había que incentivar a las personas para que pagaran por ver al artista y no por el contrario, el artista pagara por ir a exponerse. Eso es algo como pagar por publicidad, ¿sabes? Y a nosotros nos tocó el hecho de viajar prácticamente de un mismo estado, pero a grandes distancias, e ir a ver a comunidades grandes, muchas personas, ahora sí que todos tenían la oportunidad, por así decirlo, de exponerse. Y en ese entonces,
si no me equivoco, quienes estaban de staff de Ciudad de México de Emotion, porque no llegamos a lo primero, sino ya cuando ya estaba Emotion concretado junto con Moxtox, fue Striker y Balzac, si no me equivoco, eran 2 staff aquí en Ciudad de México. Ok, fíjate que volviendo a ese punto, que creo que es algo que también ya había abordado ayer, lo hablé con Pulso. Eso mismo, lo de que tú también habías mencionado en conversaciones de Electro. Cómo el Electro pareciera que se tiene que hacer como más accesible para el público, al menos latinoamericano, ¿no? De poder pagar algo que también decía mucho Arte, mi hermano de club, de Andrisis, que era eso, pues que tenemos que hacer que el público, estamos compitiendo contra el cine, ¿no? Estamos compitiendo contra actividades que, o a veces puede ser de gratis, como ir a la plaza, no sé, de gratis pues, pero en sí es como hacer eso más accesible. Yo le decía a Pulso, pues Pulso, en ese aspecto, quizás es difícil también con la música que bailamos y más en Latinoamérica, ¿no? O sea, aquí Sí. hacer un evento quizás más, que decíamos, de trash, down tempo, en una fiesta nocturna, o sea, quizás las personas sí jalarían, bueno, si es trash, quizás no más los que les guste bailar y algunos, ¿no? O sea, como ya tienes esa vertiente para empezar de que, bueno, ¿qué prefieres? ¿El trash complejo o techno? Le digo, bueno, incluso para el público, si es una danza de repente distinta a la que están acostumbrados, quizás debería ser con música que podrían digerir un poco más, no tanto por el público, pero si queremos ser como que este acuerdo en el que ellos también paguen por consumirnos, ¿no? Y que nos ayuden a que realmente a nosotros no nos cueste ir a un evento a competir tanto, que realmente el taller sea gratis, todos los sitios sean gratis, la pista sea gratis, casi, ¿no? O sea, y todo tu trip sea, pues, pagarte la ida y pagarte, digo, que viáticos y estancia. Y si tiene gente, o sea, si tienes ya el contacto, que todo es lo que tenemos que hacer ya ahorita que hemos crecido, ¿no? Tener todo suficiente la intercomunicación para decirnos, güey, voy a tu evento y pues conecto con mi compa de acá, le caigo con este güey acá, o sea, nos vamos todos juntos. Pero bueno, mira, tengo aquí tu nota que me hiciste y pues digo, está llena de este, información muy importante. No sé si hay algo en especial que te quieras tú mencionar, eh, volviendo a tus crews. Que ya también muchas notas, algo que se me hace interesante de la Ciudad de México, era tan grande la comunidad, suficiente como para que fueran estos hasta audiciones, ¿no? Que mucha gente de Ciudad de México cuenta, que no, pues yo audicionaba para no quedé en y que trataba para este otro y tampoco quedé, y luego me junté con muchos compas, y se desarmó el team, o sea, toda una historia súper interesante de los Cruz que, pues también tú, digo, mencionas mucho en el aspecto de que vivían en lugares distintos, o sea, siendo dentro de Ciudad de México, pues era una chinga transportarte hasta el otro lado de la ciudad para ir a bailar con la comunidad, ¿no? Claro. Pues mira, ¿qué crees? Mira, por ejemplo, aquí te comparto. Él es mi compa, él es el que menciono. Discúlpame si en la nota traté de mencionar a la mayor cantidad de personas posibles, más que nada porque se me hace importante tener un vestigio de lo que somos. No somos una comunidad que haya nacido solamente con las personas que hoy estamos, tratando de pues estar activo, sino hubo, digamos, una parte en la que, por ejemplo, había una comunidad del sur, o sea, realmente del sur de Ciudad de México, que era de lugares como Xochimilco, Milpalta, o sea, realmente Coyoacán, o sea, por ejemplo, Coyoacán le decíamos que era el Coyotec, íbamos a echar el Cototec, porque antes, como todo era tectón y que así le conocía la banda, había como un modismo de ponerle a todo tec, ¿no? Por eso había muchos nombres como, por ejemplo, Dano, era Danotec antes, ¿no? O le querías poner tu nombre y terminabas con el tec. Y eso era algo muy curioso porque yo soy fiel creyente que si eres un exponente cultural, tienes que tener ciertas bases culturales en el aspecto como de conocimiento para realmente expresarlo. Y, por ejemplo, algo que de la antropología, ¿sabes? De cómo ha ido avanzando ciertas civilizaciones, cómo se desarrollan. Y en el aspecto del electrodance, yo no podría hablar como de otros estados porque no me corresponde y también no tuve la oportunidad de salir tanto,
porque justamente cuando empecé a salir fue después ya lo de pandemia, y pues la verdad fue un golpe muy duro para muchos que apenas empezaban, ¿sabes? Porque su exposición estaba siendo notoria, y de repente cortan todo eso que realmente el electrodance antes de comenzar con proyectos artísticos, de comenzar con clases, comenzó con la competencia, o sea, fue de lleno, ¿no? Fue comenzar a batallar, a que tu única exposición era ir y rifarte a unas retas y que dependiendo de tu desempeño ganaras o tal cual no ganaras, ¿sabes? Y por ejemplo, en ese aspecto, mencionando lo que dices, anteriormente los costos de ver y de participar eran los mismos. Me acuerdo que en el Emotion 3 de aquí de Ciudad de México hicimos todo el esfuerzo por ir, porque costaba 100 pesos ir a ver, ir a participar. Y también, ¿no? Digo, aunque fuera lejos, ya estaba el patrocinio de una marca que dejó de estar porque a lo mejor estaba ligada a Striker, que era Rockstar, la bebida energética, ¿no? Y que patrocina, por ejemplo, BMX, motocross y entre otros deportes extremos, ¿no? Y este patrocinio, por lo que yo tenía entendido, lo teníamos a través de Striker, ¿no? Él dejó de ser un exponente, por así decirlo, del electro. Para mí era un bailarín muy chingón, porque pues hasta hace poco le mandé un mensaje y le dije, oye, me gustaría pues saber un poco más de ti, pero pues por circunstancias también de no ser a lo mejor su fan directo, y él tiene ahorita otros asuntos y otro desarrollo artístico, porque él siguió en la parte de DJ, de producción artística, hacer reels, promocionar, fotografía, y de hecho mi compa sí es súper fan de él. Pero, como decían antes, ¿no? Se la cromaban, digamos que se perdió, digamos, ese apoyo que hacía o permitía que los eventos fueran grandes y tuvieran tanta asistencia a un costo bajo. Y se entiende, ¿no? Porque hoy en día hacer un evento es muy caro, y más que nada porque ya también la parte de la publicidad, de quién va a confiar en tu evento, digamos, interviene en quién va a asistir, ¿sabes? Si alguien está involucrado en un evento y ya tienes una mala experiencia con esa persona, pues por lo general no van. Antes, como estaba todo fresco, era de vámonos al evento de Striker, y de hecho es en ese evento que te menciono, el Emotion 3, estuvo Vortec de juez, se aventó un super demo, estuvo un vato que se llama Conker, que baila popping, ahorita creo que ya no es de la ciudad, que se fue a Perú. La verdad no recuerdo el otro juez, pero fue, digamos, la parte donde habían varios crews, ¿no? Por ejemplo, estaba Havoc, que era de Salem, que lo mencionan mucho y que me habías preguntado justamente de él. Por ejemplo, para mí él se me hace uno de los pioneros más importantes de la Ciudad de México, porque fue de los primeros en realmente ponerle un enfoque artístico y también un enfoque de desarrollo al baile. Él ya sabía lo que era popping, él ya sabía lo que era un locking, él ya sabía muchas cosas que mucha gente apenas estaba informándose. Y digo, en cuestión de desarrollo tecnológico, somos la generación, el electrodance, que comenzó a crecer junto a redes sociales, junto a YouTube. Justamente expusiste apenas de por qué ya no se suben tutoriales o ya no compartimos las cosas en YouTube, sino en Instagram. Pues también tiene que ver con el alcance que se tenía. Antes la única forma de ver mediante internet a algo que no conocías o que no era de tu región era a través de YouTube, ¿no? Pero pues realmente algo que hay que entender es que cada quien tiene como su historia del electro que contar. Para mí es como de la Ciudad de México, que yo comencé como espectador, o justamente era la persona que iba y ahorraba su dinero, o se caciqueaba a sus papás de, no, es que me dejaron una tarea de ir a un museo, a Bellas Artes, donde son las retas, ¿no? Y pues conseguir, no sé, es que ya sabes, pararte después afuera de un museo a recoger un boleto tirado y decir, no, sí, mira, sí fui. Entonces, ese esfuerzo que hace la gente que hoy en día yo siento que como no le tomaban importancia, como de, no, pues vienen a vernos porque somos rockstars y estrellas y nosotros bailamos, la gente dijo, bueno, como realmente no estoy obteniendo nada más que ir a ver y regresarme a mi casa sin ninguna interacción o sin un feedback de la comunidad como espectador, porque algo que se les olvida, que no siempre el feedback va a ser entre bailarines, ¿sabes? Si tienes un espectador o tienes alguien que está consumiendo, o sea, consumiendo económicamente tu arte,
de alguna forma lo que buscas es la foto, ¿no? Por ejemplo, había muchos que cobraban por tomarse fotos. Y era como de, no, pues la neta, con trabajos y bajo de mi rancho para venir a verte y todavía pues no voy a tener para comprarte la foto, la neta, perdóname, pero pues está chido. Había otros que eran muy buen pedo y te animaban. Por ejemplo, yo puedo decir que los que me abrazaron primero, pues hoy en día ya no están activos. Por ejemplo, uno de ellos era Silac. Silac era, si no me equivoco el nombre, era uno de los bailarines como que más carrilla le echaban. Pero era muy bueno y era muy amable porque igual pues no eran muy amables con él y él con la gente que veía pues los abrazaba. Había unos que se llamaban SND, no me acuerdo realmente qué significa, pero eran bailarines por lo general de la ciudad. A ver, no sé si se trabó Bosco, me trabé yo. También tengo poquita pila, pero a ver, según yo, si me están viendo bien, no sé si nos trabamos, tengo que acabarla para, a ver, me disculpa a todos, me lo acabo un segundo. Miren, creo que ya estoy todo bien. Miren, ahí está. A ver, que no nos movamos ya todos tus datos, Carmelita. Se les estoy muy raro que no. Segundo estaba entrando, pero no sé qué pasó. Otra vez. Ok. Va, va. Sí, sí, sí. ¿Se escucha, Arti? Nel, creo que valió verga. La pata del mameito. Ah.
Creo que no conecta. ¿Sí, agarró? ¿Me Sí, escuchas? sí, te veo. Sí, sí, A te veo. huevo, Va. a huevo. Nada más, yo aquí ya despotricando. Nada, está bien. Sí, bueno, estábamos hablando de la comunidad, ¿no? En ese momento la comunidad era grandísima, que dices, tú eras un morro que se la rifaba para ir a ver a la gente competir, pues, ¿no? Y Pues hasta eso, mira, ¿qué crees que no era mucho esfuerzo? Porque pues al final del día, a quien le gusta algo, como ve, lo hace, güey. O sea, eso es algo más de convicción. Obviamente, pues los medios intervienen. Pero sí, justo, la verdad es que sí, la comunidad de Electrodance comenzó siendo como muy, digamos, interesante para las demás personas. Yo me acuerdo que sí, hasta iban familias. Y en los primeros eventos que yo fui, pues asistían más de 100 personas, está fácil, o sea, ni siquiera es como a ojo de buen cubero, más de 100 personas. Estaban también los de la RU, güey, estaban morros que estaban yendo a estudiar a CCHs, y por ejemplo Pac-Man era uno de ellos, y es un bailarín que era de la ciudad, de hecho hasta Bowser, que es un exponente, para mí es el exponente y promotor cultural más importante de aquí de la Ciudad de México, nadie más, porque él se echó al hombro el estar haciendo reuniones durante un periodo donde el electro, digamos, en Ciudad de México era más de irse a otros estados a participar. Y de hecho yo creo que pues sí murió un poco la escena aquí para que pudiéramos, digamos, de alguna forma ir a otros estados. Mi primer competencia fue en Puebla. O sea, mi primera competencia fuera del estado fue en Puebla y ahí fue cuando empecé a ser más constante, porque aquí en Ciudad de México ya no había marcas que hicieran eventos. Existía el Opera Electro, existían unos eventos donde iban Vini, Soul, Luxray, que era de Aggressive Attack, Foster, que si no me acuerdo, también había otro que se llama Frost, que tiene un hermano que actualmente se llama Belcam y está participando, creo, en eventos. No, la verdad no sabría decirte muy bien. Que tenía un lugar donde todos los electros iban a ir, que le decían la cueva, o no sé si me estoy equivocando de nombre. Pero inclusive, o sea, todas esas circunstancias generaban que había más de una sola comunidad o grupo de amigos que se dedicaban a bailar y que cuando había eventos grandes, pues uno iba y ahora sí que o a ver o a participar. Y específicamente en el Emotion 3, pues fue de, no todos participan, porque creo que iba una persona de algún patrocinio que iba a ver justamente cómo estaba el movimiento. Y si lo que le importaba era que hubiera gente, ¿no? Porque entre más gente implica que va a haber más billete. Es decir, por entradas van a pagar más, van a poder vender productos. Y eso se perdió en algún punto, aquí en la Ciudad de México, al pues menos. fíjate, o sea, por ejemplo, el Eros Group que hizo Blade, que él quería como retomar esto y fue de donde, no me acuerdo qué otra marca, dice, fueron como dos, tres marcas que conectaron con bailarines, pero ahí, por ejemplo, fue cuando realmente hizo, creo que la mancuerna con, no sé si antes ya la tenía con Host, ¿no? Con Vortex. Así, aquí salgan los dos. Fíjate, a mí, vuelvo a eso, yo que soy de Nayarit, yo cuando en la primera ola, que como dice ahorita es como la segunda ola de electro que otra vez está como que agarrando un chingo de fuerza, y ya con el censo podemos ver eso, ¿no? También, es lo que yo le decía a Bravao en el en vivo de ayer, creo, de que podemos ver que fue porque también muchos de nosotros estábamos pasando justo esa etapa de salir de la prepa un poco, de ver ahí como si esto era como nada más nuestro pasatiempo, o sea, muchos también hubo un evento en Colima que fue en Centralia, ¿no? Que lo hizo Camita. Eh, Centralia es la única plaza de la ciudad de Colima, ¿no? La plaza principal, llenísimo también machín, ¿no? Igual no pagaban el público, pero tener tanta visibilidad, ¿no? Creo que antes todos los gestores, todos los bailarines éramos muy jóvenes y ahorita que ya está entrando a academias, que incluso torneos de baile libre, bueno, bailes urbanos están metiendo la categoría o incluso estos en Ciudad de México estos Ocean Lines, ¿no? Con Faces que están dando clases, los Digresi, o sea, ese tipo de iniciativas son los que creo que al final de cuentas hacen mucho por la comunidad y hacen también que las mismas marcas
enfocadas en el electro tengan que esforzarse más en levantar los estándares, ¿no? A llegarle a esos eventos, a esas marcas. Este, Ah, Fíjate que algo que mencionabas, volviendo a casi el inicio, es que tú fuiste, quizás eres de los pocos bailarines de los que he hecho una nota que no dice que juega fútbol de chico o algo así, ¿no? O que como decías, de las actividades físicas, yo también creo que no, tenía como muy pocas incursiones por las actividades físicas y siempre me ha interesado más ese rollo como narrativo, ¿no? Entonces, cuando te escuchaba hablar en Conversando Electro, me llama mucho la atención, pues todo eso, ¿no? Como la incursión que has tenido por el conocimiento desde la música hasta los pasos. O sea, eso ha sido meramente autodidacta, como el rollo de los claps y los kicks, los snares, todo eso. ok, mira, por ejemplo, la verdad yo te voy a ser muy franco y a lo mejor me voy a escuchar pues mal, ¿no? Pero los primeros en intentar hacer algo por electro no fueron Digressive, o sea, fue Clark, fue Retro, fue Skyson, fue Bowser, teniendo una exposición en la UNAM, donde pues la verdad no hubo mucha asistencia. O sea, ya había gente haciendo cosas, sin embargo, pues hoy en día sabemos, y no es de conocimiento ahora sí que específico, que quienes tienen la batuta más fuerte por su buen desempeño en competencia son los que están tomando cierto foco. Porque ya había gente haciendo, definitivamente mucho antes de ellos ya había gente dando clases. Te digo que, por ejemplo, mi relación con Salem fue muy impresionante porque a pesar de que nunca fue como directamente que me enseñara algo de baile, él me estaba preparando para un mindset donde yo pudiera estar dentro de una comunidad de electro, porque nunca me animé a bailar por mismas circunstancias de ahí, situaciones un poco, pues la verdad, tóxicas. Entonces, eh, ya había personas haciendo, digamos, labores para labrar ese camino que hoy en día, gracias a eso, ya está. Tanto que es que, por ejemplo, a Blade, la verdad, de los primeros eventos que salí, me lo encontré en Morelia, que fue un evento que se hizo y afortunadamente pues lo pude compartir con gente como Helio, que es un popper de Morelia. Blade fue juez, Basam fue uno de los que los organizó. Y mira, por ejemplo, en ese caso yo ahí noté algo muy, eh, digamos, muy notorio, donde tú tenías que salir y ya hacer algo. El conocimiento que yo tuve, o cuando ya, digamos, me sentí abrazado por la comunidad de electro de hoy en día de mi ciudad, fue cuando ya comencé yo a tomar clases, porque esporádicamente, como era muy elitista el medio de electro, es decir, si no hacías algo que les gustara o no tenías como una relación familiar o de amistad con unas personas, y tanto está que aquí tengo una persona que es mucho más talentosa que cualquier bailarín y dejó de bailar. O sea, yo fui el que me dejaron, digamos así como de, pues me terminó interesando y yo me metí, pero era un poco difícil, ¿no? Y sabes, y Salem me preparó para eso, porque era una de las personas que más decían que era muy carrillero y sí hacía unas bromas bien pesadotas, pero me formó un carácter en el cual dijo, güey, tú baila, tú ve a hacer lo que haces. Y me junté, la verdad, en un principio más con gente que, pues la verdad, ¿no? Estaba en la escena electro, pero era la escena, muchos le dicen underground, pero no creo. Creo que una underground sería más cuando ya llevas mucho tiempo y realmente estás sobre una escena por debajo, pero también estás haciendo una labor cultural, porque no puedes decir soy underground y no hacer absolutamente nada por la cultura, sino una escena, digamos, perdida por ahí de la historia, porque recordemos que la historia la escriben los que la ganan, ¿no? Y eso es algo, pues al final del día de uso común, ¿no? Entonces, yo sí soy de las personas que expongo de, ¿sabes qué? Hubo un punto donde a gente se le paró su desarrollo. Uno de los eventos más grandes que puedo decir de la Ciudad de México fue cuando vino Tyler, que fue, si no mal recuerdo, aquí en la ciudad. E igual, fue el último evento que yo vi que inclusive AXA vino, hubo mucha gente participando, estuvo todos los exponentes de Ciudad de México, creo que Randy fue una de las personas que se echó un round con Tyler, y fue de los últimos eventos donde vi que había tanta gente, ¿sabes? Entonces, la verdad, mucha gente tuvo que salir del electro a otras escenas,
Por ejemplo, Hip Hop Inteligente es la primera escuela formal donde realmente le daban un cuerpo teórico al estudio de la danza callejera, que abrazó también a bailarines de electro para que fueran a exponer su arte. Entonces, cuando sucede esto de que en un lugar no te prestan la suficiente atención o justamente ves que no hay desarrollo, como en un trabajo, que no encuentras un desarrollo pues a futuro, vas a otros lugares a encontrar herramientas para hacerlo. Entonces, por ejemplo, Salem en ese entonces, para mí es de las personas que hizo que en el electro se tomara más en cuenta el tecno estilo oscuro que le llaman todos, pero es justamente nada más un estilo de electro, que te mandé los videos donde está entrenando con 2 rolas de Gesell Feinstein. Entonces, realmente yo considero que no es mérito el ir y tomar clases porque ya existían lugares donde hacerlo. El mérito está en que mucha gente comenzó a tomar clases y eso mismo lo comenzaba a integrar a su electrodance. Clark es un ejemplo claro porque era de los primeros que yo veía que utilizaba party steps de un hip hop dancing, que inclusive dentro del hip hop dancing hay distintas épocas donde pues se puede estudiar desde la old school, por así decirlo, para no entrarnos en más detalles y no alargarnos, y la new school, ¿no? Que era cuando ya estaba el New Jack Swing, estaba justamente, se involucraba con el Chicago Footwork. Por ejemplo, en electrodance se utilizaba mucho el paso de Happy Feet, que era el pie, los pies que hacían esto, y el Happy Feet ya existía en el hip hop dancing, y de hecho hay un video donde Buddha Stretch y Henry Link están mostrando lo que es un Happy Feet. Entonces, lo único que antes pasaba y que viví con Salem es que había videos que se guardaban para sacar pasos, que ya estaban en videos, pero como nadie los conocía y era antes muy nuevo las tecnologías de buscar en YouTube videos, sacaban el paso y era de, ¡oh, no mames, ese paso de dónde salió! ¿No? Por ejemplo, el tooting ya existía desde hace mucho tiempo en popping. Y de hecho, o sea, hay alguien que se llama King Tut, que era uno de los exponentes grandes de popping. Y hoy en día, por ejemplo, también está King Tutat, que para mí es un japonés que es de los exponentes más fuertes del tooting dentro de popping, pero como tooting como estilo. Y te digo, o sea, solamente es, digamos, un teléfono descompuesto o un número que a veces no te dan para que marques. ¿Por qué? Porque cuando yo volví a la escena electrodance fue a través de Usu. Usu es un bailarín del Estado de México. Él hizo un evento que se llama Master of Dance, y recuerdo que en esa ocasión que yo volvía a ingresar al electrodance fue cuando ya tenía, digamos, conocimiento de otros bailes, y porque ya también tenía un desempeño mínimo para poder destacar entre tanto talento que existe en el electrodance, porque para mí el electrodance simplemente es la cuna donde muchos talentos, de verdad con talento nato para las artes y la danza, crecieron. Entonces, pues realmente te digo, yo todo lo que aprendí fue por ver a otras personas, ver cómo estudiaban, ver cómo buscaban más información y tener el privilegio de juntarme con esas personas con un estándar demasiado alto de lo que están haciendo. Es que es mucho. O sea, fíjate, yo pensaba un poco, o sea, digo, desde el inicio de Urbano es lograr transmitir y educar más en el electro, ¿no? O sea, que sea la plataforma por excelencia para poder decir, güey, estos pasos, ¿no? O sea, y no solo de que estos pasos los inventó Calimero en los tutoriales o tal, ¿no? O sea, ¿de dónde viene la influencia, no? Y es muchísimo, creo, ¿no? O sea, digo, estoy yéndome como a una parte súper, creo que por encimita al hablar de los bailarines y de las comunidades que en las que viven, y de repente estoy viendo así como cuántos llevo y digo, güey, pues me faltan más como, o sea, otras comunidades, ¿no? O sea, lo quiero hacer como de bailarines que me den mucho que aportar, pero también, digo, la suerte de los bailarines que me mandan sus respuestas y que tienen cosas interesantes que decirme y reflexiones buenas que hacer, ¿no? E ir acercándome cada vez más para también lo que decía con Bravao, ¿no? Entender un poco más cómo funcionaron, qué funcionó de las comunidades, cómo algunas están muriendo, otras están renaciendo y cómo mantenerlas vivas, pues, ¿no?
porque dices, incluso había una comunidad del sur y esa comunidad del sur, ahora, ¿quiénes son? ¿Quién se mantiene ahí? Digo, además, de ti. Pues mira, ¿sabes? Del sur, podría decir que yo y Loster. O sea, y en el aspecto de que otros bailarines probablemente sigan bailando, pero en sus casas. Al final del día es como el cantante de ducha, ¿no? Que canta en la ducha y de repente dice, me meto a Voz México. Y por ejemplo, a este carnal le digo, güey, baila otra vez y ya sabes, ¿no? Finalmente todos ya después hacen una vida y se entiende, ¿no? Por ahí leí en la entrevista de Rediac que decía que, pues no hay excusas, ¿sabes? Pero a veces realmente no es que haya excusas, es que son circunstancias de vida que te impiden, ¿no? Seguir en el medio o invertir tiempo, porque el tiempo es la joya más valiosa que tenemos, ¿no? Una hora hoy en día para nosotros como adultos equivale a dinero, ¿no? A un niño pues a lo mejor equivale a una hora de juego, pero para una persona equivale a una hora de trabajo, ¿sabes? Entonces, mira, en la escena de Electrodance del Sur hubo bailarines con mucho talento y que también pues justamente por las cuestiones de distancia iban. Puede ser una situación como en Culiacán, ¿no? Que cuando fui tuve la oportunidad de ir al templo, había gente que iba desde Los Mochis hasta Culiacán, hacia Culichis, ¿no? De Sinaloa. Y decían que era un tramo bastante largo y que pues se les era complicado, ¿no? Entonces te das cuenta que no solamente a veces las condiciones económicas son las que hacen que desarrollen al bailarín, porque conozco a gente que pues ha tenido la oportunidad económica de ir a todos los eventos que pueda, pero no lo hace, y no por falta de tiempo ni falta de medios, sino porque tiene otras cosas a las que le pone prioridad, jugar con sus compas y así está bien, ¿no? Por ejemplo, la verdad, para mí, yo la escuela, cuando yo tuve la oportunidad de tener un poco más de libertad de, vete a la escuela solo, a la preparatoria, fue de, no, olvida, la verdad prefiero pasar todo en extra, no me importa, pero me voy a ir a jugar con mis compas y voy a ir a bailar a la casa de Ciar y comprarnos una pizza y que su mamá nos complete para la pizza y el refresco, ¿sabes? O sea, era algo muy espontáneo en muchos bailarines. Y de esa comunidad, por ejemplo, viene también del sur, ya más aunado a sur-centro, puede ser los MEPS, Skeleton, Fosser, Hersua, también Bowser, estaba Pac-Man, 3000, Atrox, y de verdad Ghost, ¿no? Había muchos bailarines, demasiados, que de verdad ahorita pues no me puedo acordar de todos sus nombres porque cuando yo no bailaba ellos eran los que te decían, ven, mira mi paso, pero confiaban en ti porque inclusive antes, la verdad, yo sí soy mucho de estar destacando de, güey, no te robes el paso de otro carnal porque ese paso es el que le puede hacer abrir la puerta a que la gente lo vea y vea que está haciendo más cosas, ¿sabes? Por ejemplo, Panteón es uno de los bailarines que empezó a ingresar esta parte de hacer esto. Y de hecho, si puedes buscar tú sus videos o si todavía existen los videos, él fue el primero en hacer esto en el electro y no había nadie más. Salem fue el primero en entender el concepto del boogaloo como de popping, es decir, hacer rolls con los pies. Y él lo decía, no es que el boogaloo, él le decía boogaloo, ¿no? No le decía boogaloo, porque inclusive el boogaloo también es un estilo latino que está en Puerto Rico, que es distinto al boogaloo de popping. Entonces, yo digo que aquí lo que sucede es que a veces se nos olvida que existen otras historias, que existen otros medios de comunicación y que al final del día el no tener la exposición en YouTube de un video donde te estés rifando hacía que no existiera o se omitiera esa parte de la historia. Entonces, para mí yo considero que la escena del sur de Ciudad de México pues prácticamente sí está inactiva y muerta, que los pocos bailarines del sur realmente ya son sur-centro, que se trasladan a la ciudad o que viven justamente lo más cerca posible para poder ir a asistir a eventos. Definitivamente es algo muy complejo y te digo, yo, o sea, en esta labor es, de hecho, de tus últimas preguntas es como de que medios como este que también entrevisten a algunos otros personajes, pues, ¿no? Y es súper buena ayuda, la neta. No, de hecho, una de las preguntas iba a ser casi como, nomina a alguien para entrevistarlo, pues, ¿no? O sea, para seguir haciendo esta red más grande. Y es complejo porque es prácticamente de que, pues sí, güey, mándame tú el contacto de esa persona, ¿no? O sea, yo llegué a ti por suertes y pues qué vergüenza,
ir buscando a cada persona en su Instagram, que este güey lo cerró, o sea, como me pasó con Pulso, la neta. Vi con pura suerte con él y ahorita estamos como viendo para colaborar en este proyecto, pero pues creo que eso que dices, de que la historia la cuentan los que la ganan, igual yo casi no he hablado, o sea, al inicio había hecho ya una nota de mi propia comunidad del Electrodanza Nayarit, que te digo que tuve la fortuna de medio fundar con mi hermano y varios de sus amigos, y hablé muy genéricamente de ello, aunque a mí me gustaría exponer todo lo que fue y ha sido y sigue siendo, porque de repente me decían así de que no, pues es que el proyecto, que siempre traen proyectos interesantes los de Nayarit, ¿no? Con Arnit, que ahí está de mi canalito Arte, y Arnit Music de Josh, y Nayarit de Pablo, y Urbano aquí, ¿no? Entonces es como, pues todas las comunidades tenemos muchas cosas que brillarnos y aplaudirnos. Incluso te digo, yo le digo a este pedo de Camita, se lo aplaudo mucho, me acerqué con Dante también, de que, bueno, o sea, estos grupos que eran quizás de puro chisme, pura mamada, sirvieron mucho, pues, ¿no? Igual que, que el aporte de muchos Por bailarines. ejemplo, No sé si me estás escuchando, como que se me dio otra voz. que Ah, tienes ok. tú la verdad, o sea, para mí lo que estás haciendo no tiene un valor ni económico ni de tiempo porque es una chambota bien grande, ¿no? El estar buscando información y realmente generar un tronco común, por así decirlo, de baile. Porque en la temporada que yo estuve yendo a estudios, tomando clases, tomando talleres, de repente tenías la información de las personas que eran formalmente OGs y de repente encontrabas información de otras personas. Entonces decías, ¿a cuál le hago caso, no? Pero te das a entender que también es un contexto, es algo, a mí me gusta, por ejemplo, la verdad, mucho los sujetos de estudios y para mí tiene una función, por ejemplo, la antropología, ¿no? Que es un seguimiento, pues al final del día, de, por ejemplo, cómo se va desarrollando una sociedad y las personas dentro de ellas. Entonces, aquí, por ejemplo, en este nicho del electrodance, la verdad, hemos tenido la fortuna de que crecimos cuando ya existen tecnologías de difusión, cuando ya existen precedentes dancísticos y que también, la verdad, muchos de nuestros bases ni siquiera realmente sean inventadas por electros. Por ejemplo, ¿conoces la película de Blade? La del cazavampiros. Sí, sí, a Marvel. La, Ve una de sus películas y en la primera película cuando entra a un club, ¿cuál es la música y cómo ves a las personas bailando? Y de hecho, el industrial al que le llaman, donde están haciendo esto, o sea, ya existía. Una de mis teorías principales de un proyecto personal que yo tengo, que es la teoría del lobby, implica que todas las personas que somos afines a la música electrónica, porque antes no había géneros. Antes de todo eso, antes de que me digan mi tempo, techno, house, lo-fi y todo eso, synthwave, se le decía electronic music. Y eso lo puedes ver justamente si te arrimas a las personas que estudian la cultura de house dance, que no existía, que de hecho proviene del disco y de samplers. Entonces, si te das cuenta, el sonido de Edge Beats, o sea, de videojuegos, justamente un poco sintéticos, de películas, muchos crecimos con eso. Entonces, a la hora de escuchar Action Panda, a la hora de escuchar un Dimitri G, a la hora de escuchar también una rola, no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero es de Mario, y inclusive sonaba sonidos del mismo videojuego, es una parte muy importante de entender que todos estábamos familiarizados. Y lo que hace especial esto no es la historia detrás de las personas, sino es lo que hacen con el contenido que tienen todos en común, ¿no? Desde un videojuego. Porque si te das cuenta, y yo lo he leído en todas las entrevistas, hay muchas cosas que a veces, pues, tienen un punto de conexión, ¿no? De que no, pues me gustan los videojuegos. No, pues que me gusta, no sé, las artes, que soy filósofo, que al final del día mi interacción fue porque en la escuela se bailaba, que porque el Tectonic era famoso, que porque era popular, que para conseguir chicas, que para ser conocido, ¿sabes? Entonces, desde ahí nos damos cuenta que, pues la verdad, el electrodance simplemente fue y es todavía una danza muy nueva que está simplemente recopilando toda la información que hoy en día se tiene. Porque imagínate, anteriormente, y eso se hablaba con algunos maestros,
Por ejemplo, vino Buddha Stretch y decía que en ese entonces era muy complicado que conocieran bailarines de otros lugares. Y estaba Nueva York y LA. Y los de LA, cuando fueron a ver cómo bailaban los de Nueva York, que no tenían entendimiento del popping, que fue donde nació en el West Coast, el East Coast lo hacía pero sin pop. Y de ahí nació lo que le decían el Electric Boogie. No Electric Boogaloo, Electric Boogie, y se convirtió en lo que hoy conocemos como Hip Hop Dance o Freestyle, ¿no? O Freestyle Hip Hop, como le quieran poner el nombre, al final del día fue un desarrollo mutuo y en donde fue una mala interpretación del baile y hoy en día creó algo totalmente nuevo. Hace ratito publicó, bueno, con Denso publicó una cosa que publiqué hace 4 años, ¿no? Sobre los DJs. Y si te das cuenta, los DJs y productores son los que nos han dirigido a los cambios de cómo se baila el electrodance, ¿no? Porque en un inicio era muy básico, o matar el beat, pero por ejemplo cuando surgió Spell y surgió Take Over Block, para mí fue un cambio drástico en el hecho de que bailarines que no tenían cierto foco de atención, gracias a la música, pudieron destacar porque las cosas complejas que hacían tomaban sentido con la música. Por eso es que hoy en día existe el Team Trash y Team Techno. Porque si te das cuenta, si a un video de un bailarín le quitas el sonido y le sobrepones una rola de trash, se va a ver diferente si le pones si se le sobrepones una rola de techno. Y también te das cuenta de que las personas que hacen, por ejemplo, combos muy elaborados, a veces lo que le favorece es la música. A alguien que está utilizando técnicas complejas de baile, y lo que le favorece es que el techno le da la oportunidad de que nos enfoquemos más en el movimiento y no le prestemos atención a la complejidad técnica y creatividad. Entonces es un arma de doble filo que ahí tenemos los electrodancers, pero yo creo que también eso hace rico esta parte, pues digamos, cultural y también acerca del sujeto de estudio que es el movimiento dancístico. Sí, digo, definitivamente es un movimiento bastante nuevo que todavía están planteando muchas bases de ello y es lo interesante que podemos ver las diferencias incluso en los países, o sea, la música que se escucha en Rusia o en Francia, y la de acá, ¿no? Platicábamos con Pulso ayer, vamos a subir no, de hecho ya está arriba en YouTube, la entrevista, y justo de eso él también hablaba, ¿no? Del Team Trash, del Team Techno y lo mismito, pues, ¿no? De cómo, pues, digo, él haciendo alusión a su Team Trash, que esa le da la complejidad, como mencionabas ahorita, y bueno, yo platicando con otros bailarines que son Team Techno, pues, ¿no? De cómo es más bien el baile, ¿no? Y cómo lo hace más también un poco, bueno, si hablamos de hacer el baile más accesible para el público, el trash es un poco más complejo que lo sea, o sea, que quizás también deberíamos de irnos, pues ya sabemos qué subgéneros de la electrónica son los que también el público consume más y disfruta más y puede pagar por ir a consumirlos, muchísimo más fácil que el trash, ¿no? Pero bueno, sí, esto es un tema y una discusión para mucho tiempo. No te quiero quitar más el tiempo, Bosco. Creo que ya me has hecho un gran favor al estar aquí todo este rato. Pero no, pues sí, gracias por la exposición. La neta está chido porque creo que es las primeras personas que permiten una exposición neutra, ¿sabes? O sea, hoy en día es muy, muy, muy fácil y yo lo he vivido y también lo he experimentado de cerca, el hecho de que las oportunidades son para los cercanos y así, y creo que, y al menos a mí me gusta, que UrbanoNet está haciendo un proyecto totalmente imparcial en el aspecto de estar escuchando y darle una oportunidad de voz a todos. ¿Sabes? Yo tengo un maestro que se llama Paris Amezquita Torres, actualmente él es uno de los cabezas, digamos, también, pues bueno, para mí, no sé bien cómo definirlo, pero dentro de Jukebox, que es ahorita lo más popular que hay dentro de teams de competencia, que desde que lo conozco siempre ha sido un gran maestro, ha tenido un seguimiento, digamos, dancístico bueno, y que en algún punto
pues yo sentía que las personas no le daban la oportunidad de exponerse y que realmente para mí él creó muchos bailarines, me incluyo, o sea, los formó así de esto es el baile, esta es la pasión y de ahí pues cada quien tomó su camino, ¿sabes? Entonces, ese trabajo que tú estás haciendo, la verdad es algo muy bueno, que no se pierda el sentido o el propósito que es nutrir cultural, artística y también, ¿no? Anímicamente a las personas que estamos siendo parte y que tú nos estás permitiendo ser parte de esto. Y obviamente hablar bajo nuestra experiencia, sin intervenir en situaciones, pues digamos, sociales, ¿no? Sino que realmente esto es lo que está pasando como hechos históricos, ¿sabes? O sea, sí está bien cabrón, por eso te digo que tú te estés echando esta chambota, porque estás haciendo un registro histórico, es como antes los periódicos, ¿no? Ibas a una hemeroteca, una biblioteca o lo que sea para obtener información y tú lo estás haciendo digital, pero al final del día es lo mismo, estás agarrando y buscando e investigando para que el conocimiento más concreto le llegue a las generaciones que van a venir y que lo hagan de una forma a lo mejor no solamente más responsable, sino que realmente en proporción tiempo y esfuerzo les sea menor el tiempo que tengan que tener para aprender estas situaciones, ¿sabes? Sí, correcto. No, totalmente, y es difícil, y de verdad agradezco mucho el acercamiento, los comentarios, la crítica, incluso que me ayudaste a acercarme a Salem, y también ya estamos platicando para hacer el suyo. Lo que te digo es muy complicado y es de que, güey, pues tengo que decirle a todos los que conozco, ¿no? Y estar buscando y diciendo, pues sí, a ver, déjame pongo en orden y luego alguien me contesta primero y ya lo estoy editando y mandando mensajes a otros, que es como, a todos les va a llegar, eventualmente, lentamente, pero pues agradezco esto y la neta son espacios, a mí me sirve también mucho tener estos en vivos para reactivarlos un poquito, ¿no? Y que si alguien está por ahí perdido, o sea, encontrarlo y decir, ah, güey, tú también me haces falta, tu comunidad tiene que escuchar tu historia, porque probablemente dicen, ah, güey, solo hay un bailarín de Electro 2 3 en Colima, ¿no? Y es de que, a ver, güey, pero pues hay que darle esa exposición para que si hay un estudio por ahí, sepa que es muy apreciado por toda la comunidad y que tiene un chingo de currículum y de información sobre esta cultura, porque lleva 9 10 años bailando, ¿no? Entonces es algo como que me estoy nutriendo de Bravao, de hecho le decía a Bravao de que, güey, casi casi pásame la lista de quién ya te hizo su censo, para de ahí yo irme de que, ah, güey, tú hiciste tu censo, te voy a hacer tu nota, pues, ¿sabes? De que no vas a hacer tu nota hasta que no me hayas hecho el censo, de que castigando a todos, ¿no? Pero, pues sí, güey, o sea, realmente queremos tener a todos en el censo y en este archivo como más amplio para de que hacer la conexión con todos y que no se nos pierda nadie, ¿no? Y todos seguir en la comunidad bailando y haciendo por, y en pro de la comunidad. Entonces, de nuevo, pues este es el primer acercamiento que quería hacer para posteriormente poder platicar más a fondo de tu experiencia, de pasos, ¿no? De música y de muchas celebridades más que te vayas acordando. Así que, pues de nuevo, gracias y aquí estaremos próximamente de nuevo. Muchas gracias, Gustavo. No, pues igual, la neta, te digo, muchas gracias. Algo que pues, sí tenemos que tener en cuenta es que hay que diferenciar, ¿no? Saber apartar de cuando estamos haciendo algo por nosotros mismos o por la comunidad. No está mal hacer algo por nuestra propia difusión. Finalmente también una pasión hoy en día sabemos que si es autosustentable la podemos seguir haciendo a lo largo de años y de días, ¿no? Pero pues no hay que dejar el hecho de que si el día de mañana nosotros nos morimos espontáneamente o dejamos de bailar, ¿qué es lo que dejas realmente para que alguien vuelva a agarrar esa semilla? Y yo creo que hay personas que han dejado una semilla muy grande en las personas, que no se les dio su reconocimiento. Yo vengo de una generación y también vengo de un gremio de amigos, de personas que conozco, que la frase más cabrona que se me quedó a mí grabada y que neta me dio mucha tristeza escuchar es de, ¿para qué voy si siempre es lo mismo? Entonces es como de, güey, pues vamos, ¿no? No hay pedo. ¿Para qué? Si es lo mismo. Entonces, así, más de 30 personas he escuchado esa frase y creo que nunca fue como una frase en la que se la comunicaran. Entonces espero que el electrodance crezca para que ya no exista esa frase jamás. Sí, cierto, cierto. Hay que trabajarlo para eso y tener la comunicación para, pues, evitar que se nos fuguen los talentos, como dices, ¿no? Y darle reconocimiento a todos los que
estaban ahí y están dudosos. Es por eso la pregunta que hago, porque quizás hay gente que es de que, güey, pues dejé de bailar, estoy dando todavía clases de hip hop en otras cosas, pero pues la neta, ya todo es distinto. Se pinta distinto, hay más eventos, se pinta que puede ser otra cosa, pues, ¿no? Y dejé de bailar por estas cosas, pero me doy la chance, ¿no? ¿Sabes? Algo también chido de esto es que yo quiero la verdad competir contra los mejores. Y créeme que los mejores no son los que están hoy en día. Porque probablemente el mejor bailarín del mundo, y eso es algo que viene pues en lo que te mandé, a lo mejor ni está bailando ahorita, por mil y un condiciones. Entonces, la verdad yo sí quiero poder jactarme de decir soy de los mejores bailarines porque he codeadome y he competido contra los mejores. No porque hice de menos a alguien y no se desarrolló. Es como Gohan y Goku, ¿no? Que le dice, es que yo quiero que tú, pues, realmente seas el guerrero que estás destinado a ser. ¿Cómo puedes decir que eres el mejor si no te has medido con esas personas, sabes? Sí, totalmente, totalmente. Pues gracias, Bosco, de nuevo. Y un abrazote hasta allá. Vamos a estar comunicándonos muy pronto, ¿va? Va. Igual, pues, muchas gracias y, pues, si es todo, espero que tengas un excelente